Hola, ¿cómo están, Alicia, Miguel? Bien. Muy bien. Sí, efectivamente nosotros participamos como universidad, como parte de uno de esos proyectos, una convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia y Técnica cuando era ministerio, estaba de ministro Filmus, Ujú. y se aprobaron, se seleccionaron, se convocaron, se seleccionaron en el año 2023 23 proyectos de redes de alto impacto. Las redes eran porque incluía universidades que tenían grupos de investigación ya consolidados. En el caso nuestro, el proyecto se trataba de el fortalecimiento de los procesos de memoria, verdad y justicia en el NOA y en el NEA, con el supuesto de que en los procesos de judicialización de la represión y los juicios de lesa humanidad, tanto NEA como NOA, había mucha población, mucha gente, muchas víctimas que habían quedado fuera no habían tenido acceso a la justicia, así Ujú. de hecho rápidamente. Entonces, bueno, en la red se integró con el equipo del Centro de Estudio del Genocidio, dirigido por Daniel Feinstein, de la Universidad de 3 de Febrero, Nacional de 3 de Febrero, por Flaxo, que había trabajado mucho en todo lo que es la represión a los trabajadores durante la dictadura cívico-militar en distintas empresas. Y como nos sumamos como grupos en formación sobre el tema, la Universidad Nacional de Misiones, con un equipo importante de investigadores de nuestra facultad, más algunos invitados a través de la doctora Yolanda Urquiza, que tenía un trabajo previo muy importante en la región, de investigadores de Chaco, de Corrientes y de Formosa, y la Universidad Nacional de Tucumán, que también tenía muchos avances en la investigación de lo que fue la represión durante la lucha contra insurgente en Tucumán, digamos, Ujú. de la dictadura también, del ejército. Y bueno, fueron seleccionados, como te decía, 23 proyectos. Bueno, los otros 20 y pico, había otro de sociales que tenía que ver con la cuestión de la vivienda, que también había gente del Chaco. Miguel Barreto era uno de los un investigador del Chaco que estaba involucrado. Y después la mayoría de los otros 21 proyectos eran vinculados a temas de salud, Ujú. como bueno avances sobre la cuestión del cáncer, que el director estuvo acá el año pasado, eh, eh, cuestiones vinculadas a la producción, Ujú. vinculadas al clima, cuestiones bueno de ciencia más dura, entre comillas, digamos. Ujú. Ahí quería que Eh, hiciéramos un pequeño parate, si se puede, Javier, por favor. Hay, digamos, sí. desde las manifestaciones directas del propio presidente y después de ahí para abajo cualquier funcionario de cualquier rango, eh, como que se da el lujo, ¿no?, de subestimar, de tratar mal a los investigadores, a los académicos de las ciencias sociales, como si no fuera ciencia directamente. Sí, sí, es una lucha histórica que se ha recrudecido con esta gestión de gobierno, y claramente en el caso sacaron un comunicado que solo iban a financiar aquellas investigaciones consideradas relevantes para el actual gobierno, para la actual gestión de gobierno, vinculada, ya te digo, a la producción, a la cuestión de salud y no me acuerdo alguna, y a la cuestión de innovación. Ujú. Ujú. Innovación, léase, tecnología, digamos. Y concretamente, bueno, cuando en el 2023, en la gestión de Filmus, se financiaron todos los proyectos, se hizo el financiamiento del primer año, supuestamente eran proyectos para 4 años, entonces se financió el primer año, se cumplió con todos los objetivos, las presentaciones, los informes, todo correcto, todo adecuado. Y bueno, en principio lo que hubo fue una demora para todos los proyectos o sea,
los informes se presentaron a fines de 2024, ya correspondía que se financiara el segundo año. Ujú. Se presentaron los 23 informes, los proyectos presentaron su rendición de cuentas, etcétera. Y bueno, de a poco nos fuimos enterando que iban financiando por cuentagotas a los proyectos considerados relevantes y a los menos relevantes no. En concreto, finalmente, a esta altura de los acontecimientos, hay 21 proyectos que fueron refinanciados, o sea que se les dio la segunda cuota del segundo año, correspondiente a 2024-2025, y tanto el proyecto nuestro como el de vivienda quedaron sin financiamiento. Y además, si bien no tenemos una notificación fehaciente donde dice que a ustedes no lo vamos a financiar porque no nos interesa el tema, Ujú. no han hecho una declaración de ese tipo. Las reuniones que hemos tenido con los funcionarios hablan en ese sentido, que la decisión viene de más arriba, de que no pueden hacer nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, claramente hay una definición de que las sociales dejaron de tener importancia y son, entre comillas, parte del adoctrinamiento que, según Milei y sus secuaces para abajo, se produce en las universidades públicas. Ujú. Pensaba además específicamente el proyecto del que estamos hablando, el que coordina tanto Ferenstein y también la doctora Victoria Basualdo, porque ahí hay como dos grandes temas, ¿no? El tema del genocidio y lo que significa la larga lucha en nuestro país para juzgar los crímenes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad y en un contexto de un proceso genocida, y después lo otro que es empezar a investigar, juzgar y condenar la responsabilidad de las empresas en ese proceso. Es decir, como un tema muy neurálgico también, el que decide desfinanciar el gobierno de Milei. Sí, en el caso de Basualdo y para nuestra región se investigó el caso de Las Marías, Uh-huh. ¿no? Ujú. Que tiene dos trabajadores desaparecidos. Y ya en el caso concreto del proyecto REDE, donde estábamos nosotros, la idea era, además de investigar la cantidad de desaparecidos, el registro de víctimas y demás, incorporar como parte de la investigación qué modificaciones estructurales ocurrieron en la parte económica, que de algún modo es la justificación civil de lo que fue el proceso dictatorial, ¿no? Uh-huh. La represión por un lado, con sus víctimas, sus presos, sus asesinados, sus desaparecidos, pero eso no fue en el aire, fue la contracara de un proceso económico de concentración claramente estructurado que ocurrió en todo el país, pero bueno, la idea era investigar lo que había ocurrido en el NEA y que había ocurrido en el NOA en ese plano, ¿no? Uh-huh. De algún modo la represión claramente en el NEA estuvo dirigida o focalizada en las ligas agrarias, que habían sido, si se quiere, en la etapa anterior, un espacio de organización popular gremial que le permitió a los pequeños productores reclamar, participar, tener una mayor incidencia en todo lo que es la distribución de la riqueza de la producción agroindustrial de cada una de las regiones, ¿no? Ujú. Y claramente fue el enfoque de la represión estuvo focalizado en esos grupos organizativos de las ligas agrarias. Ujú. Javier, y yendo a la actualidad, al día de hoy, a la fotografía del hoy, ¿este proyecto federal, digamos, tiene alguna posibilidad de tener algún tipo de continuidad? Obviamente sin financiamiento, ¿se puede continuar investigando y relacionando lo que se encuentra? Bueno, creo que vale la pena nombrarla y citarla como ejemplo de investigación, aún sin financiamiento, porque está jubilada la doctora Yolanda Urquiza, que viene trabajando el tema con sus más y sus menos, sus dificultades obviamente,
pero que viene avanzando en un proceso sobre todo de registro de víctimas, ¿no? Claro. Y claramente el registro de víctimas, que es interesante porque también ocurrió no hace tanto ocurrió lo de Montecarlo, pero antes de lo de Montecarlo y la concejal de Montecarlo que habló del Falcón Verde y los represores, la candidata a diputada por el Frente Renovador, Micaela Gasset, Micaela Gasset, que planteó que lo de los 30.000 desaparecidos era un curro, que también lo viene planteando la vicepresidenta Villarroel, etcétera, ¿no? Y uno ve a través de los trabajos de Feinstein y de otros trabajos, como uno que se presentó este año, Pensar los 30.000 de Emilio Krenzel de la UBA, cómo el registro único de víctimas del terrorismo de Estado, del RUTBE, que es uno de los organismos que se está desarmando ahora en esta secuencia de destrucción de organismos del Estado. Los registros a través sustentados en causas judiciales, o sea, registros constatados efectivamente, muestran que el número de desaparecidos entre los que fueron asesinados y los que fueron después los sobrevivientes, estamos en el número de los 30.000 y todavía faltan un montón de víctimas que no han podido ser registradas porque no tuvieron un proceso judicial, porque no llegaron a la justicia, pero que claramente en los testimonios, como esto que decíamos que tiene, por ejemplo, los archivos de la doctora Urquiza, aparece un montón de gente que no aparece en otros registros, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente cuando se puede ir avanzando en sistematizar la información y ir sumando de los distintos espacios de las provincias, los distintos lugares de cada provincia, etcétera, ese registro de víctimas de la represión de la dictadura es un registro que tiende a crecer claramente, ¿no? Y que está todavía en construcción, es así. Pero digo, aún en construcción ya estamos muy cerca del número de los 30.000. Según Feinstein, en la publicación que tiene en el año 2024, un libro que se llama El pasado en la batalla cultural, habla que en el RUTBE están registrados 28.000 víctimas, de las cuales 20.000 son sobrevivientes y 8.000 asesinados desaparecidos. Bueno, eso está absolutamente corroborado porque son nombres que han aparecido en los juicios de lesa humanidad que se han desarrollado a lo largo y a lo ancho del país. O sea que por fuera de eso, que es lo judicialmente registrado, hay otro montón de víctimas que estaría bueno poder seguir avanzando y trabajando en proyectos como este para ir sistematizando quiénes fueron efectivamente las personas, las familias, etcétera, afectadas por la acción represiva de la dictadura, ¿no? Javier, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Seguramente vamos a seguir conversando porque además este es un tema que venimos siguiendo hace mucho tiempo desde la radio de la universidad y también esto que vos planteás falta un montón. En el marco de lo que decías de la concejal de Montecarlo, en el medio de esa discusión y de la difusión de ese hecho, nos contaban en Montecarlo se informó de un caso que no estaba informado. En este mismo episodio. En ese mismo episodio. Y así, bueno, cada vez que aparecen tal vez momentos de mucha visibilidad de esta temática, sigue reactualizándose la necesidad de continuar investigando. Cada vez que aparece o se encuentra un nieto, una nieta, se revitalizan todas estas cuestiones, así que mil gracias por este tiempo. Sí, también en ese sentido, por ahí está bueno informarlo, porque creo que Milei nos ha demostrado una cosa con mucha claridad, ¿no? Nos falta una política comunicacional como estrategia de visibilización de lo que hacen las universidades, el INTA, el INTE, el INMET, etcétera, los distintos organismos del Estado, ¿no? Creo que
en eso tenemos que aprender. Ujú. No, y le decía esto, que estamos en proceso de firmar un convenio entre el equipo argentino de antropología forense y la universidad para cooperar con obtener muestras genéticas que puedan servir para identificar restos que todavía no están identificados, digamos, ¿no? También de restos que tiene el equipo argentino de antropología forense y que no tienen, bueno, hasta el momento no han podido ser identificados porque no hay Muestras. no hay datos genéticos claro. que compatibilicen con lo que tienen, digamos. Con qué comparar. Y en el caso del NEA, y en el caso del NEA y el NOAS, claramente hay mucho déficit en términos de familiares que han aportado a ese banco, digamos. Entonces, la idea sería sumar y ir aportando para completar lo más que se pueda la posibilidad de tener muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas durante la dictadura. Javier, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, banco que también se quiso deshuesar. Sí, ¿no? el banco. Pensaba, el equipo argentino de antropología forense creo que vino, muchas veces acá, pero una sola vez se hizo esa reunión específicamente para tomar muestras de sangre de familiares para poder cotejarlo después y sumarlos al banco. Y sumarlos al banco y demás. Así que bueno, todavía falta un montón para eso. 16:41, no vamos a ir a la música. ¿No? Porque vamos a sumar un poquito en este horario, Miguel, que es un poco también el que habíamos pautado, para hablar de lo que pasó en la plaza, en la plaza 9 de julio, en las plazas, porque hubo una convocatoria que arrancó en la San Martín y terminó el 9 de julio, con el lema Paz, Pan, tierra, techo y trabajo, que es un poco el lema más extendido en el que hemos venido difundiendo en el marco de cada 7 de agosto, que es el Día de San Cayetano, patrono del trabajo, y que se ha vuelto, si querés, como una tradición y como un termómetro también, una tradición de movilización en nuestro país y como un termómetro de lo que pasa en cada crisis, no solamente para ver la cantidad de gente que va y pide trabajo, por ejemplo, sino también ha significado la posibilidad de articular un montón de espacios. Y hoy hubo una movilización convocada por la UTEP, por la CTA, por Barrios de Pie, distintos, la UTEP conforma el Movimiento de Evita, la CCC,